simplemente buscando conceptos, digamos, ¿cierto? Que tienen que ver con astronomía. Así que un poco lo que yo les voy a contar ahora es lo que yo encontré un poco en los textos bíblicos, ¿cierto? Alguna información está como camuflada. Seguramente ustedes han escuchado hablar y que en la Biblia se menciona que la luna se puso como de sangre, ¿cierto? Como color de sangre. Eh, y hay fenómenos que son astronómicos que hacen ver la luna con ese color. Y ese color, ni más ni menos que es un eclipse total de luna, ¿cierto? Los eclipses total de luna, cuando la Tierra bloquea la luz del Sol y digo, ¿cierto? Y bloquea la luz en dirección de la luna, se produce ese efecto de color rojo debido a la atmósfera de la Tierra que produce ese efecto y se ve la luna de ese color. Y si ustedes han indagado a través de la escritura, se van a dar cuenta que en muchas partes aparece ese concepto, el concepto de la luna como bañada en sangre, ¿cierto? Como la luna aparece que el cielo se oscurece, el sol como deja de brillar, objetos cayendo del cielo. El concepto de cielo, ¿cierto? En sus distintos niveles hay distintos conceptos de cielo que se van mencionando. Y por supuesto que en Génesis 1.1 se parte con el principio, ¿cierto? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el título de esta presentación está la astronomía en la Biblia y su entorno cultural. Y un poco lo que yo les voy a mencionar es que en el caso de la Biblia hay mucha información que tiene que ver con el cielo, pero evidentemente que la Biblia no es un texto astronómico, ¿cierto? Sino que es un texto que utiliza las grandezas del cielo como para mostrarnos a los seres humanos realmente que hay algo que es más allá que el simple ego de un ser humano de creer o pensar que lo que cree es todo, sino que hay una grandeza que se visualiza a través de la astronomía, particularmente con los telescopios. Ustedes seguramente lo han visto por todos lados. Eh, una, es algo que es realmente eh, va más allá de lo que un ser humano común y corriente de repente puede pensar. Bueno, en el caso entonces de la Biblia, tiene conceptos de astronomía, pero los usa en un sentido distinto. También revisé, por ejemplo, conceptos en otros textos antiguos. Otro que no es tan antiguo, por ejemplo, es en el caso del Corán. Ahí también, digo, ¿cierto? Hay nombres de conceptos del cielo y así uno puede ir buscando en las distintas culturas, puede ir buscando qué es lo que se decía y qué es lo que se observó. Lo interesante en el caso del contexto bíblico, que uno lo ve cuando se estudia la Biblia en el sentido de concepto más profundo, se encuentra, digo, ¿cierto?, de que hay aspectos que son tan relacionados con lo humano, netamente humano, y de hecho, hay otros aspectos que están relacionados con lo divino y netamente divino. Y por eso que el mensaje es que todo lo que la gloria del cielo, de Dios, ¿cierto? Se trata de explicar a través de los textos bíblicos de una manera que nosotros como seres humanos podamos entender, que podamos visualizar esa grandeza eh, y podamos eh, entender qué se nos dice, qué se nos dijo, qué dice Jesucristo, por qué Jesucristo habla con un lenguaje que es simple a través de parábolas para poder explicar, digamos, ¿cierto?, la grandeza de Dios. Bueno, de la misma manera, uno lo logra ver en el caso, digamos, ¿cierto?, de los versículos, ¿cierto? Bueno, en el caso del primer versículo, el Génesis 1.1, se habla sobre el principio, o sea, que hay un principio, se habla de que Dios creó, digo, ¿cierto?, los cielos y la tierra, y no al revés, no es que creó la tierra y los cielos, sino que se habla explícitamente de los cielos y la tierra. En el caso de la astronomía actual, nosotros nos hemos dado cuenta a través de muchísimas observaciones que
El cielo tiene que haber sido creado primero y después la tierra. Eh, no al revés, no es la tierra primero y después el cielo. Por una razón muy práctica, en el universo lo que se encuentra, desde el punto de vista astronómico, se encuentra que lo que más predomina, el elemento químico que más predomina es el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento básico, pero muy simple, que tiene una partícula central que sería su núcleo, que sería un protón, y tendría electrones, ¿cierto? Un electrón alrededor, y eso es el elemento más básico que existe. Y en el universo, para el lado que nosotros queramos mirar, se encuentra que predomina ese elemento químico y después le sigue el helio. Por lo tanto, em, es muy raro, por ejemplo, cuando uno ve nuestro cuerpo, nosotros en nuestro cuerpo tenemos hierro, la sangre tenemos hierro. Y ese hierro es un proceso, es un átomo que viene de un estado posterior, no viene del estado más fundamental, sino que tiene que haber pasado un tiempo para que esos átomos se vayan formando, y en los lugares donde se fueron formando es en el centro de las estrellas. Las estrellas aparecen como las fábricas verdaderamente de ir constituyendo esos elementos pesados, y a través de esos elementos pesados se forma, en la última etapa del universo, se forman los elementos que nosotros conocemos como la Tierra, que tiene una mezcla de esos elementos pesados. Se tiene, digamos, todo nuestro cuerpo, que tiene calcio, tiene hierro, tiene los distintos elementos pesados que no predominan en el universo como un todo. Bueno, la Biblia nos muestra, digamos, que hay un comienzo, ¿cierto? Hay un Génesis, y no solamente nos muestra eso, sino que nos muestra una secuencia donde va apareciendo, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, las plantas aparecen, digamos, ¿cierto? En- al comienzo, y nosotros vemos que las plantas son las que captan la luz. El universo, en términos generales, está, digamos, ¿cierto? Siendo entendido y comprendido, y de hecho nosotros en astronomía, eh, nosotros somos especialistas en luz, porque a través de la luz que nos está llegando podemos ir sacando las conclusiones que, digo, ¿cierto? Podemos comentar. Además, tenemos que decir que en la actualidad sabemos que somos absolutamente ignorantes, que un alto porcentaje del universo, ¿cierto?, que tenemos detectado en la actualidad, más del 94% de ese universo, nosotros no podemos decir mucho. Eso es sorprendente, eso es espectacular, eso indica que no todo lo tenemos que saber. Hay cosas que son fundamentales, pero sí estamos nosotros, estamos con vida, estamos y con elementos pesados, con elementos que provienen, digamos, ¿cierto?, de esta formación. Por lo tanto, la creación juega un rol súper importante en el proceso. Tenemos que decir que también hay otras culturas que también hablan de creación. Tenemos que también mencionar, voy a ahí mostrar, digamos, a ver, primero me tengo que conectar para mostrar saber, acá, a ver, se logra ver. Bueno, ahí yo puse, digamos, cierto, eh, tinajas de un sector, Qumran, donde se encontraron más textos, y textos como el libro de Isaías, que se encontró completo, y eso está digo, ¿cierto? Ahí en Israel, está claramente en el museo, donde se ve, pero con lujo de detalle, el texto más completo, y en ese texto también hay mucha información de la que se puede compartir. Bueno, se fueron, digo, ¿cierto? Los pueblos antiguos fueron, digamos, mirando el cielo, cada uno fue utilizando esta información del cielo para sus propios sentidos de cada cultura. Eh, los objetos que se observaron en el cielo son prácticamente los mismos en las distintas culturas, ¿no? Tenemos las lumbreras, que también lo menciona la Biblia, la lumbrera mayor, que sería el Sol. El Sol, nuestro sistema solar, es el objeto más importante. Eh,
que se lleva más del 99, y un porcentaje bastante alto, digamos, ¿cierto?, de importancia dentro del sistema solar. O sea, en el fondo, la Tierra, los planetas, los asteroides, los cometas, y nosotros mismos como seres humanos, de punto de vista material, somos una insignificancia eh, en este sistema. Eso realmente es sorprendente, eso nos deja perplejos y ha dejado a todas las culturas perplejas. Y además, como yo lo dije hace un rato, no lo podemos entender todo. Entonces, eso va sumando un poco a lo que queremos indicar. Hay mensajes en relación a la Biblia, ustedes lo tienen que saber muy bien, particularmente los pastores, ¿cierto? Y que se nos ha dicho que en el caso de bástate de los profetas, cuando se habla de los profetas, ¿cierto? Entre ellos Isaac, bueno, y los profetas mayores y los profetas menores, cada vez que se habla a través de esos profetas, digo, ¿cierto? Se está dando un mensaje muy profundo, que es el mensaje más profundo de todos los que está contenido en la Biblia, pero también hay temas que son culturales dentro de la Biblia, y esos temas culturales yo quisiera también hacer alguna mención, porque hay conceptos que están involucrados también en la Biblia, que se encuentran también en otros pueblos. De hecho, yo les quiero aquí un poco mostrar, ¿cierto? Esta es una imagen el Atlas bíblico, donde nosotros vemos prácticamente todo el entorno de donde ocurrieron todos los hechos narrados prácticamente en la Biblia. Esta línea que está acá, si se dan cuenta, esta línea como media punteada, de alguna manera representa el viaje que se tuvo que realizar de un sector que era pero absolutamente eh, politeísta, sector de Babilonia, ahí estaban los sumerios, ¿cierto? Acadios, etcétera, y también están los persas un poquito más hacia las montañas. Y bueno, y desde ese sector Recording in progress. prácticamente aparece Abraham, ¿cierto? Y con su familia es sacado de este sector y es llevado al sector de acá, digo, ¿cierto? Del sector de Galilea y todo lo que es actualmente Israel. Entonces, ¿qué es lo que había en estos sectores de donde salió prácticamente el pueblo hebreo, ¿cierto? El pueblo de Israel, digamos, ¿cierto? En general, tenemos eh, ni más ni menos, a ver, vamos a ver aquí, ahí tenemos partes de eh, lo que se ha encontrado, por ejemplo, en el sector de Babilonia, es Sinar, Babilonia, Bapilú, Erez, Casim, o sea, distintos nombres para este lugar, y en este lugar se ve la parte de los jardines colgantes de Nabucodonosor, eh, y, y se ha ido encontrando, por ejemplo, estas son las puertas de ahí del sector de Babilonia. Estas puertas, ni más ni menos que se encuentran, los arqueólogos las han rescatado, y en el Museo de Pérgamo, donde yo tuve la posibilidad de estar, estas imágenes son mías, digamos, ¿cierto? Y uno puede ver que se tiene una de las puertas más famosas de ahí del sector de Babilonia, es la puerta de Ishtar, donde estos son azulejos. Que son de un color, ustedes los ven, de color eh, azulino, digamos, ¿cierto? Y las figuras que aparecen acá tienen que ver con las divinidades que tenían estos pueblos y que, digamos, ¿cierto?, tienen un relieve. Bueno, esta es la famosa puerta de Ishtar, eh, que fue llevada trozo por trozo y fue reconstruida ahí en el Museo de Pérgamo. Así que si algunos tienen posibilidad de ir a Alemania, a Berlín particularmente, no deje de pasar por este museo porque se va a encontrar prácticamente con partes de la historia de donde surgió prácticamente el, el mundo hebreo y, por supuesto, las otras religiones asociadas también al mundo hebreo. Entre ellos el cristianismo, por supuesto, como ustedes saben. Bueno, y se han encontrado tablillas, estas tablillas han ido contando, narrando mitos, leyendas de estos pueblos. eh, Entre ellos, por ejemplo, bueno, ahí se ve un poco el relieve que yo les mencionaba, ¿cierto? Cada uno de estos fueron
teniendo, bueno, este está asociado con Marduk, un dios de los babilonios, y ni más ni menos que está asociado con Júpiter. Y bueno, y Júpiter está también en la cultura romana. Estamos hablando del 600 al 562, digamos, ¿cierto? Antes de Cristo, el periodo neo-babilónico, eh, y está en la puerta de Ishtar. Sabemos que parte del pueblo de hebreo fue llevado en esta época, digamos, ¿cierto?, a Babilonia. Por lo tanto, Daniel y, bueno, y todos los que fueron llevados al exilio, digamos, ¿cierto?, a este lugar por Nabucodonosor, tuvieron que haber visto todo esto, digamos, ¿cierto?, en las distintas partes que ellos les tocó estar. Particularmente Daniel, ¿cierto? Se logran ver siempre también estos teatros, anfiteatros, digamos, estos se ven en todas las culturas importantes, bueno, y eso se puede ver prácticamente en el sector. O sea, particularmente de dónde salen, salen de Ur, ¿cierto? Em, Se han encontrado, digamos, ¿cierto? También hay mucha evidencia de vida de unos 60.000 años, digamos, ¿cierto? Con huesos que se han hecho el estudio y se ve como, digamos, ¿cierto? Distintas culturas también han pasado por estos sectores. Bueno, ahí se logran ver algunas de las clasificaciones que se han realizado en la era del bronce, la era de hierro, ¿cierto? La era persa, helenística, el nacimiento de Jesucristo que podemos, digamos, ¿cierto? Siguiendo parámetros históricos, ver que no ocurrió en el cero, ¿cierto? Porque había un problema de los calendarios y de fecha, pero, digo, ¿cierto? Sí, todo lo que se narra está indicando que estaríamos hablando del 6 antes de Cristo. Está la era romana, la bizantina, el punto de Islam aparece posteriormente dentro, digamos, ¿cierto? De este sector. Y tenemos acá abajito, tenemos el lugar prácticamente de Ur. De Ur sale el pueblo de Israel, o sea, sale Abraham, ¿cierto? Y su familia em, a buscar las nuevas tierras. Dios le habla en un lugar que era de lo más inhóspito, podríamos decir, con una cultura muy grande. Sale de, estos fíjense, son sigurat, y estos sigurat son templos que utilizaban esos pueblos para observar la luna y para adorar la luna como Dios, como diosa, ¿cierto? Eh, Estos son del 3000 a 4000 años antes de Cristo y fue el centro de adoración de la diosa luna Sin, que está, digamos, ¿cierto? Narrada en la parte histórica. De este lugar, un lugar que tenía oro, tenía reinas, tenía una variedad de lápiz lazuli, etcétera, digamos, ¿cierto? Se fueron encontrando y de este lugar, digo, ¿cierto? Se rescata y se lleva a, digo, ¿cierto? El sector actual de Israel, digo, ¿cierto? Bueno, ese es como el origen. Está la historia de Gilgamesh. Esta es una historia que es muy famosa en el sector de Sumeria y Babilonia, digamos, ¿cierto? Donde se narra el diluvio, se narran distintas tradiciones, digamos, ¿cierto? Culturales de la época. Está Kish, también todos ellos con sus templos. Donde la gente evidentemente no estaba adorando a Dios, sino que a sus dioses eh, como Shamash, como Sin, etcétera, etcétera. Estos son todos aspectos encontrados. Y está el código también, el código de la época, un código conocido como el código de Hammurabi, que tiene muchos parecidos en ciertos aspectos con lo que posteriormente se utilizó como código legal, digamos, ¿cierto?, para la buena relación y controlar a las personas en su aspecto social. Así que de este sector particular, aquí viene, digamos, ¿cierto?, en las partes altas acá salen los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿cierto?, que vienen bajando de la montaña. Bueno, y el pueblo tiene que haberse ido inteligentemente por el borde del río hasta que apareció por el norte, llegando a todo el sector
prácticamente del Israel actual. Bueno, ese es un poco el escenario, pero este escenario que parece como muy simple, es un escenario que está plagado de tradiciones, está plagado de mitos, de leyendas, y a través de todo eso, bueno, y acá está Egipto, que también tiene otras tradiciones, está el sector actualmente de Turquía acá arriba, sector de Turquía, digamos, ¿cierto? Era este sector, Asia Menor, era Grecia, todo este sector de Grecia. Por lo tanto, cada uno de estos, los romanos, los griegos, los fenicios, los persas, bueno, todos ellos fueron, digamos, ¿cierto? Son el escenario, son el entorno prácticamente de los textos bíblicos. Por lo tanto, en alguna parte de los textos bíblicos vamos a encontrar algunos elementos que son propios de esa cultura. De hecho, los griegos y los romanos estuvieron, digamos, ¿cierto? El pueblo judío estuvo, el pueblo hebreo estuvo bajo el control de ellos en la misma época de Jesucristo. Por lo tanto, todo esto estaba en el ambiente para que ustedes se, eh, lo, lo puedan, digamos, esto ahora contemplar. Eh, bueno, esto un poco. Hay aspectos que se fueron encontrando. Por ejemplo, estos son calendarios. Este es un calendario conocido como de Geser o Geser, ¿cierto? Del siglo X antes de Cristo, donde en estos calendarios se va viendo cómo las personas usaron el cielo para poder, digamos, ¿cierto? Tener cosechas para poder, digamos, ¿cierto? Llevar toda la vida de la agricultura, etcétera, digamos, ¿cierto? Y esta tablilla indica con mucha exactitud qué es lo que se tenía que hacer, por ejemplo, 2 meses de cosecha, 2 meses de siembra, eh, mes de la recogida del lino, de la cebada, etcétera. Había vendimia, 2 meses de vendimia, o sea, a través de la observación del sol, de la luna, ellos fueron, digamos, ¿cierto?, generando calendarios. eh, y por supuesto que esto lo encontramos, que es prácticamente el calendario o los meses que se tenían en ese periodo. Y acá tengo la luna. Ustedes saben que la luna cuando está nueva, ¿cierto? Empieza el mes y ahí se cuentan eh, los días hasta cuando aparezca nuevamente la luna nueva. Y, bueno, el pueblo de Israel tenía estos y fue cambiando de nombre dependiendo dónde se estaban en Babilonia o si estaban, digamos, esto, en Israel. Así que ahí podemos ver los meses, en marzo, abril. Tenemos, por ejemplo, el 14 de, mm, del- de marzo a abril, de la primera luna, que aparece en marzo, según uno cuenta 14 días y se tiene la Pascua, y así uno puede empezar a reconstruir prácticamente el calendario. Este es un calendario netamente lunar. La mayoría de los pueblos antiguos utilizaron los calendarios lunares para poder, digo, ¿cierto?, controlar el tiempo, para usar el tiempo a su favor, digo, ¿cierto? Algunos lo hicieron con el sol también. Los que lo hicieron con el sol ya hicieron algo que era más especializado. Los egipcios lo hicieron también en Sumeria y en otras partes, digamos, ¿cierto?, que lo usaron particularmente para estudios y la medida del tiempo de una manera mucho más precisa. Con el Sol y con la Luna uno tiene mucho más errores desde el punto de vista de armar un calendario, pero si uno lo hace con las estrellas, en la actualidad uno lo hace con las estrellas, ¿cierto? Uno podría decir si el Sol es una estrella, está bien, pero digamos, ¿cierto? El calendario con el Sol tiene no es preciso, no es exacto, por lo tanto se tiene que ir haciendo las correcciones y por eso que en la época se tuvieron errores desde el punto de vista del uso de los calendarios. Pero eh, calendario uno lo puede encontrar en distintas partes. Yo, por ejemplo, acá les puedo mostrar, acá en el sector, ahí en el sector de Egipto, me tocó en 2 oportunidades revisar completamente todo lo que era la parte de Egipto en relación a astronomía y encontré este calendario. Este calendario es un calendario egipcio donde en la parte del lado izquierdo se indica qué es lo que las personas tienen que hacer y acá al lado derecho se va contando. Fíjense que esto digamos, esto es como una U invertida, eso representa un 10 y estas líneas son 1. Por lo tanto, acá tenemos
20, 21, 22, 23, 24. Esta que está abajo son 25. Este es 10 más 10, 20 y más 6, 26. Y ahí uno empieza a contar hasta que uno llega al 30 y después nuevamente parten con el 30. Por lo tanto, los meses para estos pueblos eran de 30 días y en el caso digo, ¿cierto? El calendario hebreo tiene 28 días y fracción, ¿cierto? Porque estaban utilizando la luna específicamente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, al año se tenían 12 meses, eh, se tenían cada mes de 30 días, y eso era común para los egipcios y común para la mayoría de los pueblos de ahí del entorno. Esto está, yo lo encontré en Comombo, si alguien tiene la posibilidad de ir a ese lugar, se va a encontrar con un calendario ahí pegado en las ruinas de concepto de concepto de los templos. Eh, bueno, esta pirámide en la época de los griegos tales de Mileto y todos estos griegos, cuando llegaron a Egipto, bueno, ellos mismos le hacían la propaganda para que fueran a Egipto, para que fueran a ver estas construcciones realmente espectaculares. Y también tienen orientación astronómica, pero ahora no voy a entrar con todo el detalle pero sí tienen observación astronómica y cómo ellos se orientaban usando la Tierra, la luna y el sol, ¿sí, concepto? Para poder, digamos, ¿cierto? Hacer esas estimaciones, que son muy interesantes cómo se fue considerando. Bueno, todo lo que tenga que ver con el cielo en el mundo egipcio está en las tumbas. Así que hay que meterse en las tumbas, digamos, ¿cierto? Todas las que se puede ver. Y ahí se ve cómo el ciclo del día y la noche empieza a aparecer. En el caso de la Biblia aparece prácticamente en el día número 4, ¿cierto? Podemos ver ahí cómo se empieza a indicar eh, para qué, digamos, ¿cierto? Va a servir el cielo y la luz y la oscuridad en la zona de día y de noche, etcétera, digamos, ¿cierto? Y bueno, y estos otros pueblos también tenían, este era el sol en la noche se lo tragaba, digamos, ¿cierto? Esta divinidad después nacía y ahí tenían la descripción de día y noche. O sea, todo consideraron día y noche dentro de su descripción. Em, Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle que va como indicando que en el caso bíblico hay mucha información y es una información que específicamente es para mostrar la grandeza del reino de Dios, digamos, ¿cierto? A través de lo que se puede ver o de las tradiciones que las personas tienen. Así que esto se los cuento porque no es raro ver de que lo que está puesto en el contexto de concepto de la Biblia también tiene que ver con algo que es muy humano y muy de la cultura del entorno que está ahí. Por ejemplo, en el caso, digamos, cuando uno empieza a averiguar cuál era la visión del universo de estos pueblos, nos encontramos que todos consideran que la Tierra es el centro del universo. Todos consideran el geocentrismo, ¿no? Y el geocentrismo es una visión de los filósofos, muchos filósofos griegos, muchos del mundo, pero está contemplado dentro digo, ¿cierto? Y por eso mismo uno logra entender que, por ejemplo, la Iglesia Católica, después de tanto tiempo, de miles de años después de lo que estamos viendo acá de la época de Jesucristo, digamos, ¿cierto? Ellos continuaban manteniendo esa tradición del geocentrismo. Bueno, y de hecho, algunos eh, observadores como Galileo, digamos, ¿cierto? Fueron condenados simplemente por dar alguna interpretación distinta a la que eh, la Iglesia tenía. Ahora, ¿qué significa esto? Significa, digamos, esto, que muchos de los mensajes que nosotros encontramos desde el punto de vista astronómico estaban contaminados con la cultura del entorno de Asia Menor y de todos estos pueblos. Ahora, si uno se va más lejos de estos pueblos, por ejemplo, los chinos, los hindúes, y si uno se va a los mayas, mundo maya, se va al mundo, digamos, ¿cierto? de los incas, ¿cierto? Que muy posterior, ¿cierto? Estamos hablando ya de los últimos
500 años y fracción, ¿cierto? Nos encontramos que también se empiezan a dar estos mismos fenómenos y que la cultura, de alguna manera, como va normalizando y va dejando algunos aspectos. Pero todo lo que tiene que ver con, con lo divino está de una manera no directa, dicho, y está usado a través de metáforas. Yo les quiero mencionar algo que está puesto en la Biblia y que no está puesto en estas culturas que están acá. Todos hemos escuchado, ¿cierto?, en la Biblia que Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, ¿cierto? En, eso está en Apocalipsis, ¿cierto? Particularmente. Y también cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Cuando se habla de yo soy la luz del mundo, uno lo toma literalmente, la luz, ¿cierto?, del mundo, eh, y uno da la sensación que está más seguro cuando hay luz que cuando hay oscuridad. Eh, y eso todos saben eso, ¿cierto? Esa dualidad está presente ahí. Pero, y aquí les tengo que mencionar algo que realmente le da un sentido distinto y de alguna manera se corre el velo en lo que se está diciendo en los textos bíblicos, que tiene que ver con la luz. La luz definitivamente es un fenómeno, como yo se lo dije al comienzo, que es clave para poder entender el universo, pero la luz tiene una propiedad que es muy rara, muy distinto a lo que estamos hablando aquí del mundo del punto de vista cultural. Eh, ¿Quién da información al respecto para poder entender aspectos de la luz? Fueron distintos científicos de distintas épocas. Les voy a mencionar solamente uno de ellos, que es Albert Einstein, digamos, ¿cierto? Que él que, estudió el fenómeno de relatividad. Bueno, ¿y qué es lo que se entiende con relatividad? Si uno viaja a una velocidad muy alta, eh, los relojes corren cada vez más lento. El tiempo se hace, el segundo se hace más largo. Y si uno pudiera viajar a la velocidad de la luz, si uno pudiera hacerlo, físicamente está como limitado eso, pero si uno lo pudiera hacer, el tiempo no correría. Por lo tanto, cuando uno entiende esa información, uno la entiende y uno escucha el mensaje que está en el texto bíblico, cuando se dice yo soy la luz del mundo, en el fondo lo que está diciendo es que el tiempo no tiene una importancia. Ese mensaje que es un mensaje que está con un velo, de concepto, se pudo descifrar mucho después y eso está metido en los textos bíblicos. Hay de concepto, la idea de que el tiempo no corre igual para todos, sino que si uno está con esta luz, el tiempo corre de manera completamente distinta. Es una, algo que cuando yo lo entendí, digamos, ¿cierto? Quedé sorprendido, definitivamente, en cuanto a la información. Ahora, otra información que también quisiera compartir, que también son los antecedentes de los sabios. ¿Quién eran los sabios de la época? Fíjense aquí los antecedentes de los sabios, y esto tiene que ver mucho con Navidad, que ya vamos a celebrar también, que el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Está escrito en los libros de Mateo, en Lucas, en particular, el libro de Mateo describe una serie de eventos que, por ejemplo, una estrella que se ve en el cielo. La pregunta ¿es una estrella? ¿O fueron planetas? Eh, ¿Fue un cometa? Bueno, ahí uno empieza, astronómicamente se empieza a descartar, digo, ¿cierto? Y lo que se encuentra es que fue realmente una conjunción, son planetas, digamos, ¿cierto? Ni más ni menos que Júpiter, digo, ¿cierto? Y Saturno son los candidatos como más certeros de esas conjunciones. Y si uno empieza a revisar para atrás en el tiempo, se puede simular el cielo como se veían estos objetos y uno empieza a encontrar que realmente existen, digo, ¿cierto? Esa posibilidad. Bueno, eh, hay una descripción de profecías, aparecen las profecías, ¿cierto? Que empiezan a indicar que este evento iba a ocurrir. Se tienen Miqueas 5:2, ¿cierto? Estamos hablando de Oseas 11:1, Jeremías también, ¿cierto? O sea, aquí están Isaías 11, del 1 al 3. Aquí están hablando los profetas. Y
tengo que decir que cuando los profetas hablan, eh, es duro, ¿no? Porque ahí se está hablando directamente el mensaje de Dios en forma directa. Por eso el mensaje basta de los profetas, no te metas con esto, con los sumerios, no te metas con los babilonios, no te metas con lo que viste en Ur, no te metas con lo que empezaron a vivir las personas, sino que empiezan a aparecer las profecías asociadas. Bueno, y en el 586 se va al exilio y se llevan a personas jóvenes. Al que más resalta dentro de los jóvenes es Daniel. Daniel llega, digamos, ¿cierto? Como todos sabemos, ¿cierto? En el libro de Daniel se describe los sueños de Nabucodonosor, y llega a voz de Nabucodonosor y llega a voz de los persas, de Ciro segundo, y este Daniel empieza a revelar secretos que estos sabios de miles de años de experiencia mirando el cielo no eran capaces de definir. Bueno, eh, Herodes el Grande sabía de esta, no digamos esto, de los sabios de Oriente o los magos de Oriente o los reyes, como se dicen tradicionalmente en muchas culturas. Él sabía de ellos, él sabía que estas personas eran destacadas, que eran personas que habían tenido una preparación, muchos de ellos eran astrólogos, visto desde el punto de vista actual, ¿cierto? Le daban las cosas, los horóscopos se los daban a los reyes, pero entre ellos estaba uno que tenía más información que el resto, eh, y estos que tenían más información que el resto, definitivamente eran los que dirigían prácticamente lo cultural, lo político de todos estos eh, sectores. Bueno, ahí estamos hablando ni más ni menos que de los sabios de Oriente. Como ustedes saben, en la Biblia nunca se habló de que eran tres los sabios, ¿cierto? Sino que eran sabios de Oriente. El texto de Mateo nos dice que acerca del origen de estos sabios, ¿cierto? Viajaron desde el sector de Babilonia, del sector de Sumeria, antigua Sumeria, o Persia, de ese lugar, actualmente Irak o Irán, ¿cierto? Viajaron. En ese lugar estaban concentrados y tenían un poder que era muy grande porque no eran reyes y tampoco eran, digo, sabios en el sentido estricto de la época sino que estos tenían algo como más importante, que podían hacer predicciones de lo que iba a suceder desde el punto de vista humano. Bueno, lo curioso es que estos sabios salen de ese lugar y vienen al nacimiento de un rey que va a nacer. Y traen regalos de los más extraños regalos para un niño, ¿cierto? No sé si a ustedes se les ocurriría regalarle a un niño estos regalos. Estos regalos tienen que ver con oro. El oro, ni más ni menos, no hay nadie que pueda hacer oro en la tierra. No hay ninguna fábrica de oro en la Tierra. Nadie puede tomar hidrógeno y helio y hacer oro, ni hacer hierro. Para que eso ocurra, tiene que producirse al interior de una estrella. Por lo tanto, las estrellas son clave en el universo, ¿me entienden? Son clave en la formación de estos elementos pesados. El oro es un elemento que ni siquiera se forma al interior de la estrella, sino se forma cuando la estrella se está destruyendo. Así que si alguien tiene oro ahí en su dedo, ¿cierto? Esos son restos de, de la creación de afuera. Eh, si tiene dudas, tóquese los huesos y ahí tiene calcio. Y si todos sabemos que tenemos sangre y tenemos hierro. Bueno, este es un regalo que se le hace a ese niño que va a nacer. Se le va a regalar incienso. El incienso eh, tiene un significado específico que tiene que ver con oraciones, ¿cierto? Tiene que ver con una ceremonia muy particular. Y la mirra también tiene un significado que es bastante, digo, ¿cierto? Especial, y ahí es como se encuentra. Bueno, estos dos salen de la savia de los árboles que se obtienen. Bueno, curiosamente,
se, el profeta Isaías, por ejemplo, en 61 al 6, nos habla de la futura gloria de Sion y la segunda venida de Jesucristo, pero en esta ocasión multitudes vendrán a él trayendo como regalos oro e incienso. Como que parece que se le olvidó uno, ¿cierto? Se le olvidó un regalo. En el caso de los sabios de Oriente, traían tres regalos. Y en el caso de la segunda venida, lo que van a traer de regalo es oro y incienso. La mirra no viene. Se las dejo para, para que puedan pensar por qué no viene aquí la mirra. Bueno, esta información que contaba en un entorno en Babilonia que era politeísta. Los persas, el zoroastrismo con Zaratustra, digamos, era monoteísta. Eh, Estos son los que de alguna manera, digamos, permiten que el pueblo de Israel vuelva otra vez digamos, a la tierra prometida. Roma, politeísta. Grecia, politeísta, digamos, ¿cierto? Bueno, y Egipto, politeísta. O sea, realmente los únicos que tenían eran monoteístas, eran los persas, y tenemos, digo, ¿cierto?, a los hebreos que estaban prácticamente viniendo. Estas son las cosmovisiones del barrio. Por eso que es tan espectacular cuando uno ve la Biblia ahora desde este punto de vista, de los mensajes que tiene contenido y de la importancia, digo, ¿cierto?, de lo que los profetas han dicho. ¿De acuerdo? Eso es como se resalta ahí, digo, ¿cierto?, el mensaje de Jesucristo en el sentido que se viene a entregar un mensaje, pero un mensaje para personas que no somos capaces de visualizarlo todo y nos tienen que hablar con parábolas para que podamos entender. Por lo tanto, con parábolas uno logra entender una parte, pero no el todo. Eh, Ahí están los objetos más observados en esta época: Sol, Tierra, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Estos objetos se observaron en el cielo. Todas las culturas observaron esos objetos. Hay estrellas que se observaron, por ejemplo, Polaris, el Alfa Canis Majoris, Aldebarán, Betelgeuse, el M45. Este es un cúmulo que son las Pléyades. Todos vieron las Pléyades. En la Biblia están las Pléyades también mencionadas. Está el Orión, está las constelaciones vienen de los babilonios, y se usan y se hace referencia en la Biblia también de esas constelaciones. Los egipcios tenían también. Y fíjense ustedes que es interesante, pero en Babilonia el sol se le llamaba Shamash, que es el dios para los babilonios, ¿cierto? Dios con minúscula, digámoslo. Y para el pueblo hebreo, el sol se llama Shemech. O sea, es muy parecido, muy parecido. No, entonces uno dice, pero ¿no será que están hablando? Claro, están hablando del sol, digo, ¿cierto? Pero este está hablando de un dios y aquí están hablando del sol nomás. Uno habla del sol mismo y otro. Y se ve en Roma, bueno, el sol de Invictus, en el caso de los griegos, Helios, ¿cierto? El caso de los persas, Ahura Mazda, esto de los zoroastristas. Bueno, hay algunos artistas que en la actualidad todavía hay gente que está como metida con esos grupos, ¿no? De hecho, el cantante de, de rock, digamos, de Queen, era de estos grupos, o sea, seguían esos grupos. Así que uno de repente, y el nombre Mazda, del aul, a lo mejor alguno de ustedes tiene un Mazda, ni más ni menos que corresponde significa sol, digamos, ¿cierto? Para el mundo persa, ¿no? Así que ahí tiene el dios de un dios, el nombre de Dios en su marca de auto. Eh, y hay este es el escenario, está Polaris. La estrella Polaris estaba en el hemisferio norte, evidentemente se ve desde el hemisferio norte, no se ve desde el hemisferio sur, y es clave para todo lo que era la navegación, porque esa estrella no se pone, esa estrella permanece en el cielo día y noche, ¿de acuerdo? Eh, Sirius aparece también importante. Esta es la estrella más importante para el concepto el mundo egipcio.
la M45, que son las Pleiades, están prácticamente observadas. Así que este es el escenario que está, digamos, ¿cierto? En ese ámbito también. Bueno, aquí hice la simulación para mostrarles que el 6 antes de Cristo en Babilonia, esto puesto desde Babilonia, se ve cómo se junta, digamos, ¿cierto? Ahí, según la tradición babilónica, Marduk con Ninurta, que es Saturno con Júpiter, ¿de acuerdo? Y se ve como un punto brillante en el cielo, y este punto brillante se pudo observar desde Israel y también desde el punto de vista de ahí de Babilonia. Bueno, ¿cómo estoy en el tiempo? Parece ya, ¿no? ¿Estamos cerca? ¿Sí? Bueno, la conclusión, digamos, ¿cierto? Déjenme mostrarle ahí un poquitito eh, antes de finalizar. Eh, yo creo que, bueno, en el mundo, vamos a ver un poquito más atrás aquí. En el sector que está acá abajito, que es Alejandría, ahí estaba la biblioteca de Alejandría y ese era el centro cultural prácticamente donde se tenían todos los papiros de la época. Se cuenta la leyenda y que persona que tenía algún papiro con alguna información importante digo, se guardaba, se copiaba y se almacenaba en la famosa biblioteca de Alejandría. Esa tiene el nombre de Alejandro el Grande, ¿cierto? Y en ese lugar se recopilaron, pero muchísima información relevante del Doctor mundo. Luis, ¿Sí? doctor Luis tiene que mostrar por qué no aparece la figura o lo que usted está presentando. Ah, a ver, por ahí sí, ahora. Ahora lo vemos a usted. Ah, ya. Vamos a vernos acá. Yo creo que estaría bueno. Perdón. Por ahí sí, ¿cierto? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, y en esta biblioteca, habían centros importantes. Una estaba cerca de, digamos, ¿cierto? Es Pérgamo, ¿cierto? Que tiene una tradición muy mala, porque ahí, según las 7 iglesias del Apocalipsis, indican que en Pérgamo está el altar de Satanás, ¿cierto? No sé si lo recuerdan. Bueno, pero era característico que ahí se tenían pergaminos. En el caso de Alejandría, se tienen los papiros que se hacen digamos, esto con la vegetación de ahí del Nilo, de los bordes del Nilo. Y bueno, y aquí empiezan a aparecer, digamos, ¿cierto? Personas que observaron el cielo también. Aristarco de Samos es uno de los primeros que habla de que el sol, digo, ¿cierto? Podría estar en el centro, pero no lo contemplaron porque los griegos pensaban que era distinto, pero de ahí se pensó. Está Eratóstenes, está Arquímedes, que en la escuela seguramente lo tienen que haber visto, construyó un planetario. El primer planetario surge ahí, sector digo, ¿cierto? Eh, Egipto. Eratóstenes fue director de la biblioteca, midió el tamaño de la Tierra, agarrando por 75 kilómetros el diámetro. Y Parco de Nicea también descubre la precesión de los solsticios y los equinoccios, que tiene que ver con dónde se pone el sol, en invierno, en verano, etcétera. Ellos se dan cuenta que hay esos cambios y empieza a aparecer Sosígenes, digamos, ¿cierto? También empiezan a dar información sobre y Ptolomeo, que evidentemente que el que resume gran parte de esta información es la que da el salto al conocimiento que se tiene de la astronomía en la actualidad. Retomando todo esto y tomando todos los elementos que están aquí contenidos. Quiero finalizar otra vez diciendo que yo tengo acá en un texto, tengo más de 100 páginas, ¿cierto? No, sí, son 105 páginas, donde recolecté cada uno de los elementos astronómicos de la Biblia y son sorprendentes como para demostrar, solamente yo diría que lo podríamos resumir en eso, la grandeza de Dios, así de simple. Se utilizó para mostrar la grandeza de Dios, para mostrar que hay algo más allá de lo que nuestros ojos simplemente pueden ver. Los griegos se quedaron con lo observable,
el uso de los sentidos, ¿cierto? Pero en el caso de los textos bíblicos, el mensaje es muy potente, así que por favor lean a Isaías y lean a todos los profetas y se dan cuenta un poco el mensaje profundo de la luz del mundo, ¿ya? Esa luz que no tiene sentido el reloj, ¿de acuerdo? El reloj no importa, por eso que es el alfa y la omega, el comienzo y el fin, ¿de acuerdo? Con eso quisiera terminar. Muchas gracias, querido hermano. Muchas gracias, doctor Luis, por este tiempo. En verdad, estoy muy preocupado porque hay unas preguntas muy complejas, a mi entender, pero también muy detalladas y que tienen que ver bastante con la ciencia bíblica y la investigación. Y Ujú. bueno, vamos a mantenernos en unos pequeños minutos antes de dar lugar a las preguntas. Quiero compartir un anuncio para que no se les vaya olvidando a los más de 306 que teníamos hasta un momento conectados. Tenemos dos anuncios muy interesantes, hermanos, que quisiera, por favor, me ayude Angie desde Colombia. Quiero compartirles. Tenemos aquí dos diplomados, hermanos. Quiero hablarles un poquito del diplomado de educación cristiana que tiene sus inicios en el mes de febrero del año que viene. Va a tener una duración de 4 meses. Y decirles, hermanos, que este diplomado internacional en educación cristiana tiene que ver bastante con herramientas pedagógicas y tecnológicas para la educación cristiana de todas las edades. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. Es uno de los diplomados que tiene mayor concurrencia de participantes. Entonces, vaya tomando su tiempito, tiene los meses necesarios para poder ir planificando y considerando si vale la pena dentro de su currículum hacer este diplomado. También tenemos el diplomado internacional del Antiguo Testamento, que va a comenzar también en febrero. Y bueno, esto en este diplomado se ve un panorama de todo el Antiguo Testamento y la literatura intertestamentaria. Entonces nos permite introducirnos a la ciencia bíblica desde un punto de vista muy interesante. Entonces, hermanos, considérenlo. Tenemos los meses necesarios para ahorrar los billetes y poder ir planificando este tiempo tan hermoso que podemos hacer junto con las Sociedades Bíblicas Unidas en estos diplomados. Entonces, muchas gracias por tomar atención y tomar nota de estos puntos que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Muy bien. Estamos prácticamente listos para trabajar con las preguntas. Yo no sé cómo voy a ir armando mi planilla de preguntas porque realmente hay muy buenas preguntas. Hay Ujú. una primera pregunta, doctor, que Ujú. quisiera que lo vayamos viendo. Dice, desde la postura que se ha ido exponiendo, hay una pregunta. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre la percepción y el entendimiento de la cultura judía, ¿no? Esto, posteriormente, claro, la influencia cananea, la babilónica sobre el cielo, la creación y las relaciones culturales coexistentes antes de Cristo. ¿Cuál es esa percepción de entendimiento y cultura que ha afectado al pueblo judío? Em, lo que se ve es que el pueblo hebreo, ¿cierto? Ellos vienen de una región que tenía una gran tradición astronómica, de gran tradición astrológica también, ¿no? Porque em, ellos utilizaban esa información no desde el punto de vista astronómico como se usa en la actualidad, sino que la utilizaban para darle buenos augurios a su gobernante, a sus autoridades, etcétera. Eh, y bueno, y va migrando este pueblo a través de otras tierras donde se encuentra también con otro tipo de mentalidades. Por lo tanto, yo diría que en el fondo la percepción es que se va construyendo en la medida que ellos van avanzando, se va construyendo una idea de la existencia de un Dios que se va manifestando poco a poco, ¿no? Al comienzo
Abraham era el que llevaba todo este conocimiento y después se va manifestando en un número bastante limitado de personas, pero la mayoría de los pueblos de la época eran pueblos que estaban mirando al cielo, adorando dioses, ¿no? Adorando dioses babilónicos, griegos, romanos. Bueno, los romanos también copiaron de concepto dioses griegos y le dieron su propia interpretación, los egipcios también. Bueno, de hecho, todo lo que ocurre, las narraciones que están en el mundo, del mundo hebreo en la Biblia, ellos pasaron por todos estos pueblos, inclusive Egipto, ¿no? O sea, y en cada uno de esos lugares ellos adquieren una postura de concepto eh, como muy especial. Estoy pensando en cuando fueron llevados a Babilonia, ¿cierto? Y que el, digamos, si no hubiera sido por el poder de Dios en ese lugar, yo diría que la mayoría de las personas se habrían quedado conformes de que ahí estaban viendo lo mejor de su época. Ese era desde el punto de vista de las construcciones, de lo cultural, de las tradiciones, digo, ¿cierto? Que es como llegar a la ciudad más espectacular del mundo, ¿no? Ese fue la ida del pueblo de Israel hacia Babilonia. Pero pero a pesar de eso, ellos, de concepto, logran retomar y tener claridad de concepto. También fue un pueblo, bueno, yo diría que como todos, ¿no? ¿Cierto? Pero que se perdió en todas las partes de por donde anduvo, se perdió, ¿no? Está ahí el ejemplo de lo que pasó con Moisés, ¿no? ¿Cierto? Y con el pueblo que lo acompañaba, ¿no? Perfecto. Y aquí hay una pregunta que también nos apela, ¿no? La iglesia muy pocas veces toma en cuenta estos detalles. Dice, doctor, ¿cómo abordar el estudio de la Biblia en relación con las ciencias astronomía y la astronomía, sin entrar en conflicto con los conceptos de inspiración y revelación divina? ¿Cómo comprender este concepto teológico en armonía con la ciencia? Eh, yo le puedo responder con mi experiencia, ¿cierto? Yo partí, por ejemplo, simplemente con un interés netamente astronómico, de saber cómo eran las cosmovisiones de las culturas mirando el cielo. Y en la medida que uno se va metiendo, digamos, ¿cierto? En el texto bíblico, uno empieza a entender estas leyendas que parecen muchas de ellas como contradictorias, que nos ha pasado a todos, ¿cierto? Que empieza a aparecer esta lucecita que no es menor, no es menor. Y uno tiene que se nos indica en la Biblia que si uno se acerca de una manera intelectual, es muy complejo. Que si uno se acerca como un niño o una niña, lo más probable es que lo entienda con pocas palabras. Creo que esa nos muestra que nosotros también estamos en la actualidad, estamos sujetos a mucha información. Basta digo, ¿cierto? Ver la cantidad de información que tenemos por internet y por todos lados, ¿cierto? Que de alguna manera es una mezcla, es un cóctel de todas estas culturas antiguas que todavía andan dando vueltas, como el zoroastrismo y ese tipo de cultura, ¿no? Pero llega el momento en el cual se corre el velo y se logra ver realmente lo que en su época Jesucristo decía que él no era que no era rey digo, ¿cierto? Era era un rey de un reino que no estaba en la percepción de las personas. Eh, y yo creo que eso ocurre y nos ha ocurrido a muchos, es que en la medida que uno va entrando, se empieza a encender la luz poco a poco, ¿no? Se empieza a correr el velo. Pero eso no nos quita que muchos de los discursos, y eso uno lo puede decir, digo, ¿cierto? También lo hemos comentado en muchas ocasiones con pastores y otras, eh, dentro del discurso que uno tiene, eh, siempre se mete la cultura, aspectos culturales. Aparecen las cosmovisiones de los pueblos antiguos, aparecen dentro de los discursos que uno tiene. Y ahí uno tiene que ser cuidadoso, así que cuando se está captando eso, no, es mejor
cerrar la boca y no hablar. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que, bueno, tiene que ver con este concepto de que, bueno, en gran parte de nuestros pueblos, cuando se habla del sol y de la luna, ya crea una molestia tremenda en la iglesia, porque se está diciendo que son divinidades que no tienen nada que ver con el concepto bíblico. Y aquí hay una cosa muy interesante, que también en su época dice que choca la enseñanza con las escuelas rabínicas de esa época. Ahora, ¿cómo influye esta percepción en el pensamiento del primer siglo, en el mensaje de Jesús? ¿Cuál es la antítesis de esta idea que viene a presentar Jesús? Bueno, de hecho, Jesucristo no viene a hablar del sol y la luna, ¿cierto? De eso yo creo que es como súper interesante. El, Jesucristo viene a entregar un mensaje de amor. Eh, y, y así como, por ejemplo, yo te se los cuento de la siguiente manera. Por ejemplo, si uno quiere comunicarse con las personas en el futuro y si nos queremos comunicar con la iglesia del futuro, de 1000 años más, la pregunta es, ¿qué lenguaje voy a utilizar para poder comunicarme con ellos, para que me logren entender? Eh, si yo les hablo de, mm, de gravedad, por ejemplo, me van a entender, porque la gravedad va a estar todavía... Ahora, del punto de vista de lo que habla Jesucristo, digamos, ¿cierto? Él habla de luz, que son atemporales. Él habla del amor, que es atemporal. El buen amor, ¿cierto? Da lo mismo si la persona falleció o no falleció. El buen amor perdura. Por lo tanto, estamos hablando de atemporales, absolutamente conceptos atemporales. Cuando se habla con conceptos atemporales, uno puede enviar una carta al futuro y a uno lo van a entender. ¿De acuerdo? Si yo hablo con tradiciones, las tradiciones van cambiando con el tiempo, son temporales. Y en el caso de la Biblia, uno percibe claramente aquello que es temporal de aquello que es atemporal. En el caso del mensaje de los profetas, la mayoría de los mensajes son atemporales. Por lo tanto, no tiene que ver con una tradición, con una cultura específica. Y por eso, bástate de los profetas. Eh, ese es si uno se va de concepto, bueno, es un poco mi respuesta. De concepto, todo lo que tenga que ver con percepción tiene que ver con cómo nuestra vista logra ver o nuestros sentidos logra ver nuestro entorno en la realidad. Y les puedo contar un ejemplo bien particular, que tiene que ver con la filosofía, pero es un ejemplo, ¿no? Ustedes saben, Aristóteles es uno de los griegos famosos, ¿no? ¿Cierto? En la historia. Bueno, pero el griego famoso este no aceptaba a los filósofos griegos que eran de Mileto, como tales de Mileto y los otros, porque ellos, digo, ¿cierto? Lograban percibir que la matemática también estaba contemplada en la naturaleza. La matemática era como parte de la descripción de la naturaleza. Uno no puede construir un edificio con la forma que uno quiera, sino que hay ciertos aspectos de la naturaleza, leyes de la naturaleza, que indican que tiene que seguir cierta forma. ¿De acuerdo? Bueno, y Aristóteles indicó al mundo griego de su época que si no era percibido con los sentidos, no tenía mayor importancia. Eh, entonces, en el fondo, las matemáticas no eran importantes para Aristóteles, porque era algo que ocurría al interior del ser humano. ¿Me entienden? O sea, eh, si era visible, era tangible, era observable, era sentible, era de concepto, bueno, y esa es una descripción que deja fuera todo lo que está diciendo Jesucristo en el fondo, ¿no? Eso es como lo contrario. El- Tenemos que también pensar que la educación que tenemos en muchos lugares, particularmente en todo el occidente, ¿no es cierto?, es fundamentada en las percepciones,
las ideas del mundo griego. Eh, Así que tenemos camuflado dentro de nuestro lenguaje, tenemos camuflado conceptos e ideas que son de la cultura del mundo antiguo. Eh, a eso hay que tener mucho cuidado. Porque eso se puede visualizar en las iglesias fácilmente, ¿no? Gracias, doctor. Una última pregunta que, bueno, nace a razón de que usted menciona el texto bíblico de Jesús que dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y bueno, la pregunta, bueno, viene contactado de una visita que yo tuve en un museo de la NASA. Se ve una de las pulseras de uno de los astronautas que fue a la Luna y mi pregunta era si su reloj, su pulsera aeromecánica funcionó correctamente allá. Entonces, cuando usted hace una mención muy interesante de que a mayor velocidad los relojes corren más lento, ¿cómo se interpreta realmente esta posición? ¿Es una posición teológica? ¿Es una deducción en base a lo que Einstein y toda la ciencia le ha ayudado a usted en su investigación a decir que, bueno, al aceptar esa luz que es Jesús, no tengo que preocuparme más de otra cosa? Sí, sí, el concepto de tiempo es muy... no es trivial, no es trivial hablar del concepto de tiempo. Eh, Físicamente, lo que yo mencioné es que físicamente eh, se da ese fenómeno. Si yo tengo el típico ejemplo de los gemelos, si yo tengo dos gemelos, un gemelo lo dejo quieto y el otro gemelo lo pongo en una nave espacial y que vaya a dar una vuelta a alta velocidad y después vuelva, el que fue a dar la vuelta va a llegar más joven. Eso eh, ocurre en los aceleradores de partículas, eso ocurre. Eso es parte de la naturaleza, de nuestra naturaleza, ¿de acuerdo? Eh, lo que sucede es que el tiempo no ocurre igual para todas las personas. Para todo va a depender si uno está en movimiento o no está en movimiento, uno va a tener una percepción del tiempo de manera distinta. Hay un tiempo que también se llama tiempo psicológico, que es típico de lo que se hablaba al comienzo en partido de fútbol, uno va ganando, el otro va perdiendo. Corre distinto el tiempo para los que van ganando y corre distinto el tiempo para los que van perdiendo. Eso es lo que se llama un tiempo, una percepción psicológica, ¿cierto? Que tiene que ver con un interés. Eh, Ahora, si nosotros nos colocamos en el contexto ya ahora bíblico, eh, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando se ponen a orar, cuando nos ponemos a orar, el tiempo corre de una manera distinta a cuando estamos haciendo nuestra vida tradicional? Eh, ahí empiezan a aparecer algunos atemporales. Sin duda que el otro atemporal, aparte de la luz, es, como yo se los mencioné, es el amor. El amor es atemporal. El buen amor, ¿no? El buen amor es atemporal. No tiene que ver con el tiempo, con el transcurrir del tiempo. El transcurrir del tiempo tiene que ver con las cosas, con la materia, con todo lo que tiene usted en el entorno, las sillas, las mesas, los cuadros, su cuerpo, todo eso tiene que ver con el tiempo, ese transcurrir del tiempo, digamos, ¿cierto? Pero el reino de Dios no tiene que ver ni con los cuadros ni con la materia, tiene que ver con el amor, tiene que ver con la luz. Por lo tanto, estamos hablando de un reino distinto, no es el reino. Por eso que el joven rico no entendió el mensaje de Jesucristo, porque el joven rico, Jesucristo le dijo que lo iba a hacer más rico. Y él le dio temor perder lo que era temporal, le dio temor perder lo temporal. No alcanzó a visualizar lo atemporal, que era el amor de Dios. Perfecto, doctor Luis. Muchas gracias por este tiempo. En verdad, tenemos mucho más para seguir investigando y creo que usted nos ha dado una buena idea. Empezar a leer la Biblia y, bueno, poner atención al término cielo. Y, una, y Y de- y- la motivación para mí, por ejemplo, inicial fue
¿cómo yo puedo leer lo de Dios y el mensaje de Dios sin yo contaminar con mi cosmovisión el mensaje? ¿Me entienden? Ese era como el principio básico. O sea, eh, em, cuando yo empiezo a contaminar con mis ideas, teorías y empiezo a contaminar el mensaje, ahí se distorsiona. Ahí estamos, no estamos viendo el reino de Dios, estamos viendo lo humano, lo tradicional, el vestido, la forma, la tradición. Estamos viendo la cultura, ¿de acuerdo? Pero este reino de Dios dado en la Biblia tiene que haber sido muy duro ser profeta, porque los profetas todos salieron arrancando, acordémonos de Jonás. O Jeremías, ¿cierto? Jeremías le tuvo que decir al pueblo, ustedes vayan. Eso en la actualidad sería una traición, ¿sí o no? Le dijo a los que se iban a Babilonia, se lo estaban llevando, Jeremías dice, tienen que ir. Es como el mensaje, como que un mensaje al revés. Eh, eso ocurre cuando los profetas hablan. El mensaje no tiene que ver con los intereses humanos. Muchas gracias, doctor. Ustedes han visto, apreciados hermanos que nos acompañan, no podemos perdernos ningún viernes. Las webinars de Sociedad Bíblicas Unidas son una gran oportunidad que nos permiten fortalecernos, crecer, reflexionar y bueno, todo lo que pueda venir a través de la ciencia bíblica. Muy bien, yo con esto termino. Voy a dejar a mi compañera Angie desde Colombia, que tiene también buenas noticias para cada uno de nosotros. Un gran abrazo a todos. Adelante, Angie. ¿Estás sin audio, Angie? ¿Ahí ya me escuchan? Decía que muchísimas gracias al doctor Luis por la enseñanza, por lo que nos permite aprender el día de hoy. Muchísimas gracias también, Rolando, por esas preguntas, todas las personas que estuvieron conectadas. Siempre este espacio es un espacio en el que aprendemos demasiado. Y quiero compartirles los ganadores de esta noche. Recuerden que si usted es nombrado aquí, debe comunicarse con la Sociedad Bíblica de su país para reclamar el recurso bíblico. Perú, Judir Magro. Guatemala, Luis Ralac. Colombia, Ángel Alberto Pérez. Bolivia, Ezequiel Delgado. México, Jael Álvarez. Chile, Hermógenes Carril. Panamá, Jorge Isaac. Entonces, por favor, comuníquense con las sociedades bíblicas de su país. Finalmente quiero invitarlos a nuestro próximo webinar el otro viernes. Ustedes ya saben que siempre aprendemos cosas muy interesantes, entonces inviten a otras personas para que cada vez seamos más. Estaremos hablando sobre los custodios del texto bíblico con el profesor Alberto Sánchez. También va a ser un tiempo de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias a todos, gracias por este tiempo, un abrazo allá donde están y por favor prendan sus micrófonos y despídanse todos. Gracias, Luis, por todo. Dios te bendiga y a todos y a cada uno. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, queridos hermanos, profesor, bendiciones A todos. saludos, Villa María, Lima, Perú. Chao, chao. Gracias por la enseñanza. Bendiciones para todos. La próxima semana. Bendiciones. Bendiga desde Huánuco. Para todos. Bendiciones. Un saludo villamariano desde Lima.